Hola, buenos días. Vamos a iniciar con la clase. Acuérdense que les había pedido que por favor tuvieran las cámaras apagadas y los micrófonos también apagados y que solamente en caso que tuvieran alguna pregunta, pues entonces por favor enciendan su micrófono y entonces ya me hacen la respectiva pregunta, ¿no? Bueno, básicamente si ya revisaron la tarea, lo que vamos a estar checando ahorita es todo lo que se refiere a operaciones y obviamente hay que tener bien claro el concepto. Entonces recuerden que hay muchas a conceptos que están asociados. Los conceptos asociados es ley de la suma, también está asociado la ley de la resta, también está ley de los signos, también está simplificar la fracción, simplificar la fracción. También existe el concepto de ah, dividir, bueno, operaciones, involucra suma, resta, multiplicación y división, ¿eh? Luego también está la propiedad distributiva, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer precisamente para la elaboración de todos los ejercicios es tomar en cuenta todo lo que les estoy diciendo y me tienen que explicar qué es lo que están haciendo en cada paso. Es decir, si van a hacer operaciones, hay que escribir operaciones, si van a utilizar la ley de la resta o de la suma, lo tienen que hacer, etcétera, 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 ¿no? Y así quiero que lo hagan en el examen, por favor. Ya me empezaron a mandar algunas dudas de las tareas, pero pues obviamente las dudas que tienen obedece a que no tienen claros los conceptos. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Aquí tenemos la raíz quinta de menos 32, que le vamos a sumar un 3 al cuadrado, perdón, un 9 más un 16 en raíz cuadrada. Luego le vamos a restar un menos 1 elevado a la 58 y lo vamos a dividir entre un 3 menos 5 que multiplica a un menos 2 menos 5 que multiplica a un 5 menos un 2 por menos 7 menos 4 y eso un menos 1. Por favor vayan copiando a la par. Estoy grabando la sesión, pero a veces hay en ocasiones no se llega a grabar. Entonces hay que estar ahí al pendiente, ¿no? Entonces lo que voy a estar haciendo va a ser escribir en este pizarrón. Me imagino que ahorita todos lo ven. Si no lo ven, pues avísenme. Y en ese, pues obviamente solamente está apareciendo lo que estamos haciendo, no aparece nada más. Y precisamente lo de no meter videos, perdón, encendida la cámara o el micrófono es para que sea más rápida la comunicación, para que no se les quede pasmada la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues si se dan cuenta aquí, debo de hacer la raíz quinta de menos 32. ¿Alguien me puede decir cuánto es la raíz quinta de menos 32? Abran su micrófono y díganme, porfa. Alguien cualquiera. ¿Alguien me puede decir cuál es el concepto de raíz? De la radicación. ¿Qué es la radicación? Un número que multiplicado por sí mismo da resultado. Ok, ahora vamos a decir adecuadamente esta definición. Es un número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, dé por resultado el radicando. Si se dan cuenta, estoy utilizando los nombres apropiados, índice de la raíz y radicando. Por lo tanto, hay que entender bien lo que me están pidiendo. Por lo tanto, si me están diciendo que calcule un número que multiplicado por sí mismo 5 veces me dé menos 32, ¿cuál sería ese número? Es menos 2. Es menos 2, muy bien. Entonces aquí tengo menos 2. Ahora, ¿cuál fue el concepto que utilicé? Pues aquí utilicé el concepto de definición de radicación. Y hay que anotarlo. O sea, lo que les voy a pedir en el examen precisamente es que anoten todas las definiciones, que sepan exactamente lo que estoy haciendo, porque en el caso de aritmética y álgebra eso es primordial, entender bien las definiciones para que cuando lleguen a mate 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, no tengan ninguna duda. Obviamente al poner la definición de radicación, pues entiendo que sí saben de lo que están hablando, porque si alguien escribe definición de raíz, pues entonces ya no estamos hablando de lo mismo, porque una cosa es la raíz y otra cosa es la radicación, que es lo que deben de entender y obviamente se obedece
a todos los conceptos que les di en la primera clase. Entonces esto es la definición de la operación que se llama radicación. Luego, ahora bien, luego viene un más y luego viene una raíz de 9 por 16. Entonces alguien díganme qué es lo que hago ahora. Se suman los números adentro y después se hace la raíz cuadrada del resultado. ¿Por qué? Porque están dentro de la... Ay, no recuerdo el nombre. Ok, exacto. Eso es lo que quiero que les quede claro. Dentro de la raíz. Exacto. Lo primero que tiene, no se llama raíz, se llama radical. El símbolo se llama radical, no se llama raíz. Entonces ahí es donde deben de tener bien claros los nombres y los conceptos. Entonces ahí lo que va a ocurrir es que voy a aplicar jerarquía de operaciones. ¿Por qué jerarquía de operaciones? Porque el radical es precisamente un paréntesis. Y al ser un paréntesis, lo primero que debo de hacer es la operación que está entre paréntesis. Y eso obedece a jerarquía de operaciones. Por lo tanto, lo que hago es precisamente esa operación. Por lo tanto, me va a quedar una raíz, realizo la suma, 9 más 16. En 9 más 16, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué ley estoy aplicando? La suma. ¿Y esa ley cómo se llama? Bueno, esa ley se llama, gracias, esa ley se llama ley de la suma. Recuerden que la ley de la suma habla que si los números tienen el mismo signo, los números se van a sumar y se conserva el mismo signo. Como los dos números son positivos, entonces hago la suma de los dos números y aplico la ley de la suma. O sea, no nada más es sumar, sino es aplicar la ley de la suma. Y por lo tanto, el 9 más el 16 me da el 25 y ya quedó. Luego, viene un menos, un paréntesis menos y un 58. ¿Alguien me puede decir cuál es la operación que sigue? Perdón, ¿qué es lo que debo de hacer ahora? Se tiene que multiplicar el menos 1 por sí mismo durante 58 veces. Exacto. Lo primero que hay que hacer... Hay que multiplicar por el signo que está por fuera. Exacto. Entonces, ok, gracias. Lo primero que hay que hacer es elevar menos 1 a la 58 por jerarquía de operaciones. Como ya escribí aquí jerarquía de operaciones, pues ya está el concepto. Y quiere decir que voy a multiplicar al menos 1 por sí mismo 58 veces. Eso implica que estoy haciendo la definición de la potencia, que también hay que escribir el concepto. Si no lo escriben, no les voy a calificar su examen. Es un requisito que escriban todos los conceptos que van a estar utilizando, porque si no los escriben, no les voy a tomar en cuenta su evaluación. Así que por favor, háganlo, ¿no? Pensé que había entrado una persona, por eso dejé de compartir pantalla, disculpen. Y entonces, como lo que estoy haciendo es aplicar la definición de potencia, lo que hago es elevar menos 1 a la 58. Eso quiere decir que hay que multiplicar menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 58 veces. Y si ustedes se acuerdan del signo, si lo multiplican 58 veces, al ser par, me va a quedar un signo positivo. Saben ustedes que el signo no se escribe. Y el 1 por 1 por 1, 58 veces, sigue siendo el 1. Si ustedes se dieron cuenta, la multiplicación, que es la que está aquí entre el menos, indicada por el paréntesis, la multiplicación se conserva. O sea, todavía no he realizado la multiplicación, aunque de hecho podría dejarlo sin paréntesis y de todas maneras ya se estaría indicando que se está realizando la multiplicación. Pero hay que tener, insisto, mucho cuidado en todo eso para que vayan aprendiendo todos los conceptos, por favor. Bueno, una vez que ya hice todo lo del numerador, pues voy con el denominador. Ahora, si ustedes se acuerdan, aquí hay una resta y aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, lo primero que se realiza es la multiplicación. Como ya está indicado jerarquía de operaciones, ya no tengo necesidad de volver a escribir ese concepto porque ya lo escribí hace rato. Luego me voy con el siguiente. En esta multiplicación, la operación que sigue es una resta y una resta. Por jerarquía de operaciones, lo que voy a hacer primero es precisamente esta operación. Y voy a hacer esta porque está entre paréntesis. Y lo que indica la jerarquía de operaciones es que se realiza primero lo que está entre paréntesis. Y luego veo aquí una resta y observo que hay una multiplicación. De la resta y de la multiplicación sabemos que tiene mayor jerarquía de la multiplicación,
Por lo tanto, vamos a la multiplicación, lo comparo con la siguiente operación, que es una resta, y para decidir cuál se hace primero, decido que es la resta, y hago la resta porque está dentro de un paréntesis, y eso es jerarquía de operaciones. Comparo esta con la siguiente operación, fíjense cómo siempre se compara de dos en dos, y si se dan cuenta aquí la mayor jerarquía es en la multiplicación, por lo tanto voy a realizar la multiplicación, pero comparo con la que está adelante, la que está enseguida, y a la que está enseguida es una resta, y la que voy a hacer primero es la resta debido a que aquí está entre paréntesis, y debido a esa razón, por estar analizando de dos en dos, decido que la operación que voy a hacer es precisamente la que está aquí. Y ahora díganme qué ley voy a utilizar para realizar esa operación. Ley de la suma. Ley de la suma, gracias. Y hago la ley de la suma porque los números tienen el mismo signo. Y por lo tanto, como ya escribí aquí abajo ley de la suma, ya no es necesario volver a escribirlo. Y entonces, lo único que hago es transcribir el 3 por menos 5, la llave, el menos 2 menos 5, el corchete, el 5 menos 2, el paréntesis, y realizo la ley de la suma. La ley de la suma menciona que se suman los números y se deja el mismo signo. Por lo tanto, 7 más 4 me da 11. Si dejo el mismo signo es un negativo. Y después solamente cierro el corchete, escribo el menos 1 y cierro la llave. Como ya no hubo ninguna otra ley, pues ya cumplí y solamente utilicé definición de radicación, jerarquía de operaciones, ley de la suma y definición de potencia. Si en el examen no ponen todos los conceptos que se están aplicando, no les voy a calificar su evaluación. Eso es un requisito conmigo para hacer los ejercicios. Así que por favor, ahora que van a hacer la tarea, vayan practicando y vayan escribiendo todos los conceptos para que se les vuelva un hábito. Porque insisto, si no lo hacen así en el examen, no se los voy a calificar. Déjenme ver si hay alguien en sala de espera. No, no hay nadie. Nada más hay 11 personas conectadas. El grupo es de 50. Pues bueno, cada quien decide, ¿no? Ok, ahora otra vez. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Pues si ustedes se dan cuenta, por jerarquía de operaciones, aquí hay una suma. Esta es una operación suma y la operación que sigue es una raíz. Por lo tanto, de esas dos, por jerarquía de operaciones, la primera que hago va a ser precisamente la raíz. Por lo tanto, el primer concepto que estoy aplicando es precisamente jerarquía de operaciones, porque primero aplico la raíz. Entonces, lo que voy a escribir va a ser un menos 2 más por, acuérdense que aquí hay un por y ese por se debe seguir conservando, y la raíz de 25 sabemos que es 5. Por lo tanto es más por 5 y más por 5 pues se deja escrito solamente el más 5. Luego voy a la siguiente y pues simplemente voy a hacer la multiplicación. Más por menos me da menos y eso es menos 1. Por lo tanto lo que hice fue propiamente la multiplicación y esa se llama ley de los signos. Recuerden que la ley de los signos solamente se utiliza en multiplicación y en división. La ley de la suma y ley de la resta se utiliza para las sumas o restas de números con signos. Si se dan cuenta ya no hay ninguna otra operación, por lo tanto me voy al denominador y en el denominador hago el mismo análisis. El mismo análisis fue que primero hay una resta y una multiplicación, se hace primero la multiplicación, hay una multiplicación y una resta, se hace primero la resta porque la resta está entre paréntesis, hay una multiplicación y hay una resta, se hace primero la resta porque está ahí entre paréntesis, y luego hay una resta y una multiplicación, obviamente primero se hace la multiplicación, y al hacer la multiplicación, pues vamos a utilizar otra vez la ley de los signos, y si hacemos la ley de los signos, solamente es el menos por menos que me da más, y el 2 por 11 que son tablas de multiplicar, y que eso pues ya pertenece a nuestro bagaje normal de lo que es mate. Entonces lo único que hago es transcribir, menos 2 menos 5, corchete, 5 menos 2, perdón, ahí aplico la ley de los signos, menos por menos es más, 2 por 11 es 22, cierro el corchete, escribo el menos 1 y cierro las llaves. Si me están entendiendo, todo va a ser comparado de 2 en 2 en operaciones, en pareja, la primera y la segunda y la tercera y la cuarta, etc. Y por jerarquía de operaciones, ahí es donde uno se va a dar cuenta cuál es la operación que hay que hacer. En los textos comunes y corrientes siempre dice que hay que hacer del paréntesis de adentro hacia afuera. Eso es un gran error, porque a veces hay operaciones que se pueden hacer antes que lo que está de adentro de hacia afuera. Por eso no es recomendable, aunque pues insisto, no, hay muchos textos que sí lo mencionan. Bueno, me voy a la siguiente. Para la siguiente, si ustedes observan, aquí hay una suma y hay una resta. Como tienen la misma jerarquía, pues puedo hacer cualquiera indistintamente
puedo hacer cualquiera de las dos operaciones y no hay ningún problema. Entonces, si puedo hacer cualquiera de las dos operaciones, puedo indistintamente hacer la suma o la resta, cualquiera. Eso ya depende de lo que ustedes quieran. No hay mayor complicación en eso, ¿no? Entonces, si yo realizo alguna de las dos, puedo realizar, insisto, cualquiera de las dos. Entonces, va a resultar que precisamente primero tengo que hacer una. ¿Cuál es la que voy a hacer primero? Pues quizás me convenga más el menos 2 con el menos 2. Perdón, el menos 2 con el menos 1, porque es ley de la suma. Y si hacen la ley de la suma, les va a quedar, ¿cuánto? ¿Cuánto les queda, chiquillos? Menos 3. Menos 3, muy bien, me queda menos 3. Entonces ya apliqué la ley de la suma, pero como son de la misma jerarquía, el menos 3 lo hago con el más 2, que esa ya se llama ley de la resta. Y si hago la ley de la resta, entonces ¿cuánto me queda en total? 2. 2, exacto, porque son números de diferente signo y se deja el del signo mayor. Por lo tanto, el resultado de la aplicación de los dos conceptos, que obviamente ustedes los tienen que manejar, pues ya me da el 2. Ahora, me voy al denominador. En el denominador hago lo mismo. Aquí hay una resta y hay una multiplicación. Primero hago la multiplicación. Hay una multiplicación y una resta. Hago primero la resta porque está entre paréntesis. Hay una resta y hay una multiplicación. Primero hago la multiplicación porque está entre paréntesis. Y luego hay una multiplicación y una suma. Perdón, la multiplicación tiene mayor jerarquía. Y entre la multiplicación y la suma, la que aplico es la suma porque está dentro de los paréntesis. Por lo tanto, para hacer esa suma, ¿cuál es la ley que voy a aplicar? La suma. La ley de la suma porque tiene los mismos signos. Gracias. Y eso implica entonces que como ya está escrito aquí arriba que fue la ley de la suma, pues ya no hay ningún problema. Y simplemente hago la ley de la suma, sumo los números, se deja el mismo signo que es el 27 y ya quedó. Entonces, solamente aquí apliqué dos conceptos. Fíjense cuál es la gran diferencia entre la aplicación de los primeros conceptos, porque ahí es donde vienen todos sus situaciones que reprueban y reprueban y reprueban muchas materias, pero eso se debe básicamente a que no entienden el concepto. Entonces fíjense, acá el concepto fue definición de radicación, jerarquía de operaciones, ley de la suma y definición de potencia. Acá los conceptos fue jerarquía de operación y ley de los signos. Acá el concepto fue ley de la resta y ley de la suma. Si ustedes se dan cuenta, la aplicación de esos conceptos son los que permiten que se pueda realizar un paso. Y la unión de todos los pasos me da un procedimiento. Pero todos los procedimientos son diferentes. Ningún procedimiento se va a parecer. Porque la aplicación de los conceptos obedece al resultado anterior. Y eso es lo importante en aritmética y en álgebra. No se tienen que aprender el procedimiento, se tienen que aprender los conceptos. Y una vez que se aprenden los conceptos, con la tranquilidad del mundo, ya pueden pasar al siguiente paso, que es aprender lo asociado a geometría y trigonometría, a geometría analítica, a cálculo diferencial y a cálculo integral. Pero la base precisamente son los conceptos de álgebra y de aritmética. Bueno, ahora bien, ya que hice esto, voy a escribirlo ahora del lado derecho. Ya que hice eso, pues si se dan cuenta, en el numerador ya no hay nada que hacer. En el numerador puedo dejar el 2, ya no hay nada que hacer. Y entonces, por jerarquía de operaciones, la operación que debo de hacer es la de abajo. ¿Por qué? Porque la raya de fracción precisamente es un paréntesis. Entonces, esta raya de fracción me dice, haz todas las operaciones de abajo y ya luego haz otra. Algunos se quedan con la idea que este 2 se puede cancelar con este 2, pero para empezar la cancelación ni existe, no existe la cancelación, todos son operaciones. Por esa misma razón hay que entender los conceptos. Les acabo de decir entonces que lo que voy a utilizar va a ser jerarquía de operaciones. Y al hacer jerarquía de operaciones, otra vez hay que hacer lo mismo, comparar de 2 en 2. El menos con la multiplicación tiene mayor jerarquía la multiplicación con la resta tiene mayor jerarquía la resta porque está entre paréntesis, la resta con la multiplicación tiene mayor jerarquía la multiplicación y por lo tanto voy a realizar la multiplicación. Pero si ustedes observan, hay una multiplicación donde lo primero importante es la ley de los signos. Por lo tanto, aquí agrego en mis conceptos que lo que estoy utilizando es la ley de los signos. Y la ley de los signos me lleva entonces a que yo escriba un 3, un menos 5, un corchete, un menos 2. Multiplico los signos, menos por más me da menos.
utilizo las tablas de multiplicar, que 5 por 27, 7 por 5 me da 35, llevo 3, 5 por 2, 10, y una son 13, 135, y el menos 1 queda igual. En un curso normal no les permitimos el uso de la calculadora, pero aquí aunque les diga que no lo usen, pues de todas maneras no los veo, así que no puedo asegurar eso, ¿no? Así que si les hace falta utilicen la calculadora, solamente para verificar o para realizar la operación. Bueno, me voy otra vez a lo siguiente. Ya habíamos dicho que por jerarquía de operaciones primero voy a hacer lo que está en el denominador, y en el denominador la parte importante es que tengo una resta y una multiplicación. Por jerarquía de operaciones primero hago la multiplicación. Hay una multiplicación y una resta. Por jerarquía de operaciones, debido a que está dentro del paréntesis, hago primero la resta, pero resulta que aquí hay una resta y el otro con signo. Por lo tanto, ¿cuál es la ley que voy a aplicar dentro de ese paréntesis? Ley de la suma. Exacto, porque todos tienen el mismo signo. Son números que tienen el mismo signo. Por lo tanto, voy a aplicar ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, eso quiere decir que todo lo demás va a quedar igual. Y aquí va a quedar un 2 dividido entre un 3 menos 5. Y que va a multiplicar a... le cambié. No eran corchetes, eran llaves. Esta era una llave. Disculpen, desde arriba me equivoqué. Tenía que ser una llave. Y como escribo feo, pensé que eran corchetes. Disculpen, esta es una llave, esta es una llave. Por lo tanto, al hacer la operación, resulta que tengo un menos 2, un menos 135 y un menos 1. Hago la suma, eso me queda 138 y se mantiene el signo, que es un signo negativo. Y entonces voy a la siguiente. Si se dan cuenta, ya la siguiente pues se ve rápido, que voy a aplicar ley de los signos. Y si voy a aplicar ley de los signos, solamente es un menos por menos. Eso me lleva a escribir un 2 entre un 3, menos por menos es más. Multiplico 5 por 138, 5 por 8, 40, llevo 4, 5 por 3, 15 y los 4, 19, llevo 1, 5 por 1, 5 y con el otro me da 6. Por último, aparentemente, resulta que tengo otra ley. ¿Cuál es la ley que voy a aplicar ahora? Alguien dígame. ¿Cuál ley voy a aplicar, chiquillos? Hola, hola. ¿Qué ley aplico? La ley de la suma. Ok, muy bien, gracias. La ley de la suma. La ley de la suma. Y precisamente la ley de la suma la aplico en el denominador. ¿Por qué? Porque por jerarquía de operaciones primero se tiene que hacer lo que está en el paréntesis. Y la raya de fracción es un paréntesis. Por eso hay que hacer lo que está entre paréntesis. Y entonces al aplicar la ley de la suma, eso me va a quedar que esto es un 2 sobre 693. Y 693, reviso, el 2 se puede dividir entre 2, el 693 no se puede dividir entre 2. Eso quiere decir que no se puede simplificar la fracción y eso implica que el resultado se deja ahí. Y hasta ahí llegué. Obviamente no voy a no hacer la expresión decimal. Recuerden que la expresión decimal no se maneja, solo se maneja en problemas. Aquí no va a haber expresión decimal, no vamos a utilizar expresión decimal y siempre se va a manejar en números racionales o en números irracionales. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces todo lo que van a hacer en los ejercicios que les estoy poniendo es básicamente escribir todos los conceptos que están en las hojas que están publicadas en la primera semana ahí en Classroom, aprenderse bien los conceptos y estarlos escribiendo. Ahora bien, acuérdense que les había dicho que no iba a revisar las tareas. El no revisar las tareas es porque me llevaría demasiado tiempo ir revisando una tarea por una tarea. Debido a eso solamente me tienen que mandar el PDF con las fotografías de los ejercicios que hicieron. Acuérdense que pueden hacer la mitad y con eso ya tienen el 10. Pero si vayan acostumbrando a escribir todas las definiciones. Y si tienen alguna duda, pues ya saben que le sacan una foto a su ejercicio, me la mandan por WhatsApp y de ahí les contesto, ¿no? Les contesto precisamente qué es lo que les hace falta o cuál es la imprecisión que tienen en la aplicación del concepto. A final de cuentas, lo único que les va a ocurrir ahorita a ustedes es que hay imprecisiones. ¿Por qué hay imprecisiones? Porque el concepto no se lo saben. El concepto tal vez se lo saben como cancelar, eliminar, sumar, pasar, etcétera, etcétera, pero no se saben bien los conceptos, que son lo que les estoy diciendo, ¿no?
Bueno, vámonos al número 2. Vamos a Dime, hacer una pregunta. dime. En cada paso que nosotros hagamos tenemos que escribir los conceptos. En cada paso Sí, que nosotros hagamos de la operación. sí, en cada paso, así como lo hice aquí. Si te diste cuenta, el primer paso, que fue este primer paso, déjate lo marco para que lo veamos todos. Este primer paso, porque fue un solo paso, llevó un concepto, dos conceptos, tres conceptos, cuatro conceptos. Obviamente aplicado en diferentes partes del paso. El siguiente fue un concepto, jerarquía de operaciones, y el otro, ley de los signos, en alguna parte de todo este paso. Entonces, en cada paso me tienes que escribir todos los conceptos que utilices. Y obviamente eso es para que vayan aprendiendo en realidad lo que sale aritmética y álgebra. Y así lo quiero en el examen. Vuelvo a repetir, si alguien no me escribe los conceptos, no le voy a calificar el examen porque eso es lo importante, entender todos los conceptos. Los demás ya demostraron que no fue importante porque por eso reprobaron la materia y no tienen bien los conceptos. ¿Sale bien? Ok. Bueno, entonces ahí queda que lo vayan haciendo así, ¿no? Por favor. Vamos a hacer otra operación, pero ahora vamos a hacer de números racionales. 2 menos 5 medios menos 3 menos 5 cuartos menos un tercio dividido entre un 2 tercios menos un quinto menos 4. Permítame tantito, voy con mi hija. ¿Por qué siempre te tengo que ocupar? Pues porque a veces no sabes qué hacer, mi amor. ¿Cuál página es, Miss? Hola, Miss. ¿Cuál página es? Ya me dirás, Miss. Ajá. ¿Ahí nada más hay que hacerlo de abajo? ¿O...? Ah, ok, está bien. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Ya regresé. Disculpen, como está mi hija aquí al lado, pues obviamente tengo que apoyarla cuando se le atora algo. Bueno, no ha llegado nadie. Sigo trabajando con 13 personas. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues obviamente voy a hacer la suma de fracciones. Pero para poder hacer la suma y la resta de fracciones, existe ahora sí un procedimiento. Y ese procedimiento, ya se lo saben ustedes, que es... No sé. Uy, está bien.
Y en el procedimiento de la suma de fracciones, que eso se los enseñaron en la primaria, es primero debes de calcular el mínimo común múltiplo. Ya que calculaste el mínimo común múltiplo, lo que debes de hacer es dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador, y después el resultado lo vas a multiplicar por el numerador, que ese es el procedimiento. Entonces vamos a comenzar a hacer el procedimiento de propiamente suma de fracciones. Debería de ser suma y resta de fracciones, pero lo dejamos con suma de fracciones para que no escriban tanto. Por lo tanto, obviamente estoy aplicando jerarquía de operaciones porque la primera operación que está aquí involucrada es una resta y una multiplicación. Y primero debo de hacer la resta porque está entre paréntesis. Ahí estoy aplicando jerarquía de operaciones. Y entonces eso me lleva a que primero vamos a hacer la operación que está entre paréntesis y el mínimo común múltiplo es un 12. Erróneamente en muchos videos de YouTube está el que hagan producto cruzado. Eso es un gran error. Jamás hagan producto cruzado, por favor, porque es una manera fácil de salir del paso y no explicar el procedimiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tengo que dividir el mínimo común múltiplo, que es 12, lo divido entre 3. El resultado de esa división me da 4. Y ese 4 lo multiplico por el número de arriba, que es el 5, y por lo tanto el resultado de esa multiplicación me va a dar un 20. Luego viene una resta, escribo otra vez la operación, aquí me faltó. El cuarto paso es escribir la operación, y luego me regreso otra vez al primer paso. Entonces, escribí la operación, que es una resta. No se metan con leyes de los signos, solamente escriban la operación y hacen lo mismo. Dividen el 12 entre el 4, mínimo común múltiplo entre el denominador, que me da 3, multiplican por el de arriba, me da 27, y ese resultado lo escriben, me da un 27. Luego, por jerarquía de operaciones, aquí hay una multiplicación y una resta. La primera que debo de hacer es la resta porque está entre paréntesis, pero en la resta me doy cuenta que hay una suma de fracciones bastante grande. Por lo tanto, sabemos que abajo de los enteros podemos ubicar un 1 y vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Saben ustedes que el cálculo del mínimo común múltiplo es calculando factores primos. Esto que hacían en la primaria se llama calcular factores primos. Por lo tanto, la mitad es 1, la mitad es 2, este no tiene mitad, la mitad es 1, este no tiene mitad, la tercera es 1, y el mínimo común múltiplo precisamente obedece al producto de todos estos factores que son números primos. Por lo tanto, 2 por 2 son 4, por 3 son 12, y entonces sabemos que el mínimo común múltiplo es 12. Ya saben que si tienen alguna duda, por favor abran el micrófono y me dicen, ¿no? Entonces, empiezo con la suma. Dime. ¿Esto es igual cuando ustedes el procedimiento del mínimo común múltiplo? Sí, todo, porque están en álgebra. Como están en álgebra, hay que hacerlo todo, porque ya para un curso de cálculo diferencial también les pido que escriban los pasos, pero no tan específicos como aquí. Ustedes es a fuerzas todo, porque están en álgebra, y precisamente por eso reprobaron álgebra, porque no saben la aplicación de conceptos. Posiblemente hay un caso especial donde por enfermedad o por lo que sea no haya habido la oportunidad de presentar un examen de álgebra, pero es bueno que desde el principio sepan cómo son los conceptos y cómo se aplican los conceptos. Si no, pues le estamos jugando un engaño y en realidad no les estoy enseñando nada, ¿no? Bueno, les sigo. Mínimo común múltiplo entre denominador me da 12. 12 por el numerador es 24 y por lo tanto hay que escribir aquí un 24. Luego escribo la operación es una resta y vuelvo a hacer lo mismo. Divido el mínimo común múltiplo entre el numerador, que me da 6, por el de arriba me da un 30 y lo escribo. Por lo tanto, aquí tengo un 30. Escribo la otra operación, que es una resta. Volvemos a hacer lo mismo. El 12 lo divido entre el 4, mínimo común entre el denominador, que me da 3, por el de arriba, que me da un 15. Y eso lo escribo. Escribo la siguiente operación, que es una resta. Vuelvo a hacer la división. Mínimo común múltiplo, que es 12, dividido entre 3 me da 4, por el de arriba sigue siendo 4. Por lo tanto, escribo el 4. Menos 4 y listo.
Ahora, me voy con el denominador. En el denominador, si ustedes se dan cuenta, ocurre lo mismo. Tengo una suma de fracciones. Aquí es más fácil el mínimo común múltiplo porque si se dan cuenta, el 3 y el 5 son números primos y al ser números primos, basta con multiplicar los números primos. Lo mismo ocurrió por acá, que si ustedes se daban cuenta, el 3 y el 4, el 3 es primo, pero el 4 y el 3 no son divisibles entre el mismo número, por eso realicé la multiplicación que fue 12. Entonces en algunos casos basta con hacer la multiplicación, eso obedece a un concepto, y en otros casos forzosamente hay que calcular los factores primos para calcular el mínimo común múltiplo. Bueno, continúo. El 15 se debe de dividir entre el primer denominador que es 5, lo multiplico por el de arriba y me da un 10. Ese 10 lo escribimos en el numerador, luego escribo la operación que es una resta, hago lo mismo, divido el 15 entre el 5 que me da 3, el 3 lo multiplico por el de arriba que me da un 1, perdón, que me da un 3 y escribo la operación y luego divido el mínimo común múltiplo entre el denominador que es un 1 que me da 15 multiplicado por el de arriba me da un 60 multiplicado por el numerador me da un 60 y lo único que utilicé pues básicamente fue la suma de fracciones y obviamente aquí se me pasó y obviamente la jerarquía de operaciones usando el procedimiento de suma de fracciones, que ese sí es un procedimiento porque siempre se repiten los 4 pasos, aunque cada paso es un concepto diferente. El primer concepto es calcular mínimo común múltiplo, el segundo concepto es una división, el tercer concepto es una multiplicación y el cuarto concepto es escribir la operación. Por eso hay que detectar qué es la operación y qué es un signo. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Díganme ustedes, ¿ahora qué hago? ¿Qué concepto aplico ahora? Multiplicación de fracciones. No, La ley de la resta. la ley de la resta, exacto. ¿Por qué aplico la ley de la resta y no la multiplicación? Pues porque acuérdate que aquí hay una resta, aquí hay una división y aquí hay una multiplicación. ¿Cuál operación hago primero? De la resta, la división y la multiplicación. Pues la primero es la resta. ¿Por qué primero es la resta? Pues porque les había dicho que la raya de fracción es un paréntesis. Entonces esta raya de fracción te está indicando que primero debes de hacer la operación resta que está arriba. Entonces, basándote en la definición de jerarquía de operaciones, puedes o debes hacer primero la ley de la resta. Y la ley de la resta obedece a que tienes números con diferente signo. Eso quiere decir entonces que tú vas a escribir tu raya de fracción principal, aplicas la ley de la resta, haces la resta de los números que te da 7, dejas el signo negativo y el mismo denominador. Si se dieron cuenta, el signo lo dejé en el numerador porque hice la operación en el numerador y eso tiene ciertas ventajas. O sea, no estoy haciendo la ley de los signos de dividir un menos entre un más que está aquí abajo. Lo dejo así por conveniencia y ahorita van a ver esa conveniencia. Luego, por jerarquía de operaciones, ay, ya me pasé. Por jerarquía de operaciones, lo que debo de hacer es comparar la multiplicación con la siguiente operación que es una resta. Si se dan cuenta, nunca dije que la siguiente operación es una división, porque ya les dije que por jerarquía de operaciones, la primera que debo de ver precisamente es la resta. Entonces entre esas dos, me doy cuenta que la primera que voy a hacer es la del numerador. Y entonces, si voy a hacer primeramente la operación que hay en el numerador, ¿qué ley es la que van a utilizar? Hola, hola. Se utiliza en el numerador la ley de la resta junto con la ley de la suma. Exacto, voy a utilizar las dos. Entonces, si se dan cuenta, con el menos 30, el menos 15 y el menos 4, todas como tienen el mismo signo, voy a utilizar la ley de la suma. Entonces, vamos a agregarle aquí a nuestros conceptos que lo que voy a utilizar va a ser la ley de la suma. Y esa ley de la suma dice que tienen el mismo signo, entonces se suman, que me da 49, y se deja el menos 49. Y de una vez hago la ley de la resta, porque van a ser signos diferentes. Si se dan cuenta, entre el 24 y el 49, que es el resultado de hacer
la ley de la suma con estos tres, el signo mayor es el negativo, eso implica que el signo que me va a quedar va a ser un negativo. Y hago la resta del 49 con el 24, que se pueden usar su calculadora o hacerlo mentalmente, lo cual les da un 25. Y eso lo van a dividir entre el que está abajo. Y si se dan cuenta, aquí ocurre lo mismo. Aquí es ley de la suma con estos dos, y con el otro es ley de la resta. Por lo tanto, como ya tengo la ley de la suma y la ley de la resta, ya no es necesario escribir otra vez otro concepto, y solamente me va a quedar un menos 63 menos 10, que por la ley de la resta predomina el signo del número más grande, que es el 63, y me va a quedar un menos 53 dividido entre un 15. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue, fíjense bien, fíjense bien, lo que sigue es visualizarlo con jerarquía de operaciones. Si se han dado cuenta, siempre la jerarquía de operaciones es la que me dice qué hacer. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuáles son las operaciones que ustedes observan en este resultado? Multiplicación y división. Solamente, no hay otra. Si se dan cuenta, no hay sumas y restas. Todo es multiplicación y división. Debido a que todo es multiplicación y división, por jerarquía de operaciones, tú puedes hacer primero una o primero la otra. ¿Cuál conviene más? Siempre la que conviene más es la división. Y debido a que voy a hacer la división, entonces voy a aplicar el concepto que se llama división de fracciones, y que no se llama ley del sándwich. Si alguien me pone ley del sándwich, lo voy a reprobar. Se llama división de fracciones. Y la división de fracciones dice que debo de multiplicar los extremos. Y los extremos pues son el menos 7, el menos 25 y el 15. Por lo tanto, si aplico la división de fracciones, eso implica que lo que voy a multiplicar es el 7 por el 25 por el 15. Todos esos son extremos. Obviamente, como ya me di cuenta que están los dos menos, de una vez puedo aplicar el otro concepto que se llama ley de los signos. Y la ley de los signos obedece que cuando hay una multiplicación o división, si los signos son iguales da positivo, si los signos son diferentes me da negativo. Por lo tanto, menos con menos me da más y ya no es necesario colocar los signos, porque estoy aplicando el concepto. Y luego, la división de fracciones me dice que hay que dividir entre los medios. Y si yo detecto los medios, aquí hay un 12, aquí hay un 12 y aquí hay un menos 53. Eso quiere decir que vamos a multiplicar el 12 por el 12 por el 53, y obviamente con leyes de los signos, el más que tengo de este con el más que tengo de este con el menos que tengo de este, pues me va a quedar que el resultado va a ser negativo, y ese negativo lo dejo en el denominador. Fíjense cómo estoy manejando varios conceptos a la vez, pero eso me da la posibilidad de tener eficiencia y eficacia en mis operaciones, porque estoy aplicando adecuadamente los conceptos y no lo estoy haciendo al medio me acuerdo, es con la seguridad que conozco todos los conceptos. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Díganme, por favor. En otras palabras, ¿qué operaciones ven? Multiplicación, ¿no? ¿Nada más ves la multiplicación? Y la división después. No, la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Aquí no es primero una y después la otra. Por eso hay que verlo por Es una jerarquías. multiplicación, una suma. No, no hay ninguna suma, porque si te das cuenta no hay ninguna suma entre estos números. Aquí no hay suma, aquí no hay suma, aquí no hay suma, aquí no hay suma y aquí no hay suma. O sea, lo único que hay, precisamente en esos puntitos verdes que puse, son multiplicaciones y esta división. Y debido a que hay multiplicaciones y divisiones, todos tienen la misma jerarquía. Entonces, ¿qué me conviene hacer primero? ¿La multiplicación o la división? Multiplicación, ¿no? Pues no, la división. Recuerden que lo que les había dicho, siempre lo que conviene, y aquí se los voy a escribir, siempre lo que conviene entre multiplicación y división, la que conviene siempre es la división, porque la división me va a llevar a números más pequeños. Ahora bien, ¿cómo es que veo la división? Pues de ahí me acuerdo de algo que se llama criterios de divisibilidad, de
divisibilidad. Los criterios de divisibilidad hablan que un número puede ser dividido entre 2 cuando termina en par. Un número puede ser dividido entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3 y puede ser divisible entre 5 si termina en 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este 7 solamente se puede dividir entre 7, nada más. De aquí abajo, el 12 y el 53, ¿alguno de los tres se puede dividir entre 7? Hola. No. No, ninguno. Como no se puede dividir entre 7, quiere decir que no puedo hacer la división entre alguno de ellos. Pero me voy al 25. El 25 es divisible entre 5 solamente. Pregunto, ¿el 12 o el 53 es divisible entre 5? No. Tampoco. Entonces me voy al 15. Ahora pregunto, ¿el 15 puede ser dividido entre el 5 porque termina en 5, pero también puede ser dividido entre el 3 porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3? 5 más 1 me da 6. Ahora yo pregunto, ¿alguno de los que está aquí abajo se puede dividir entre 5 o entre 3? Sí, ¿Cuál? el 12, El 12. ¿Cuál? ¿Los dos o nada más uno? los dos. Los dos, pero nada más vas a agarrar uno. Entonces, vamos a suponer que agarramos este 12. ¿Sale bien? Y si tienes un 15 arriba y un 12 abajo, no vas a hacer la división, porque la división es repartir, y yo no puedo repartir 15 pesos entre 12 personas. Lo que voy a hacer es un concepto que se llama simplificar la fracción. Y simplificar la fracción obedece a dividir numerador y denominador entre el mismo número. Simplificar la fracción. ¿Qué es lo que les estoy diciendo, niños? Que si alguien en este momento agarra la calculadora y me da un resultado, le voy a poner tache, porque me tiene que mostrar los conceptos de álgebra que necesitamos. Y entonces, si alguien agarra directamente la calculadora y me da un resultado, se lo voy a poner mal, porque no me está poniendo ni los criterios de divisibilidad ni simplificar la fracción, que es lo importante de álgebra. ¿Por qué es importante en álgebra? Porque en algún momento, en aritmética, porque esto es aritmética, es importante porque vamos a llegar a cálculo diferencial e integral, donde debo tener claro el concepto. Por lo tanto, si voy a simplificar la fracción, el 7 sigue siendo el mismo, el 25 sigue siendo el mismo, pero el 15 lo voy a dividir entre 3. Por lo tanto, si divido el 15 entre 3, me queda un 5, y abajo el menos 12 queda igual, pero ese 12 también lo dividí entre 3. Por lo tanto, si divido el 15 y el 2 entre 3, ahí me queda un 3, entre 3, aquí me queda un 4, disculpen, estoy simplificando dividiendo entre 3, y luego tengo un 53. ¿Alguna duda de cómo hice la simplificación de fracciones? Ok, ¿por qué se debió a la simplificación de fracciones? Pues porque hay multiplicación y división, que es la misma jerarquía. Eso me permite, entre la multiplicación y la división, decidir que la más adecuada es la división. Siempre va a ser más adecuada la división. Y ahora sí, como ya no hay otra operación que hacer más que la multiplicación, porque la simplificación de fracciones ya no se puede hacer, ni la división, entonces ahora sí simplemente voy a hacer una multiplicación. Y si hago una multiplicación, pueden agarrar su calculadora, y si hacen la multiplicación, resulta que antes debo de utilizar leyes de los signos, más entre menos me queda un menos, eso implica que también va la ley de los signos, y si hago la ley de los signos, este más entre este menos me da un menos, y hago la multiplicación con mi calculadora de todos los de arriba. Si hago la multiplicación, tengo que escribir un 7 por un 25 por un 5, y el resultado me da 875. Voy, bebé. Y abajo hay que multiplicar un 12 por un 4 por un 53. Y el resultado me queda 2544. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Profesor, Dime. el signo negativo, ¿por qué es el que se puso como principal? Porque aplicas ley de los signos, y aquí arriba hay un más, aquí hay un menos, más entre menos, el resultado es menos, y se pone como signo de toda la fracción. ¿Sale bien? Por eso aquí, ¿de qué? Por eso aquí puse ley de los signos. ¿Sale bien?
Dejen ir a ayudar a mi hija y ahorita vengo. Vente, vamos con el maestro, vamos con el maestro. ¿Por qué quiero? Porque tenemos que pasar de la clase, no podemos salir de clase. La clase es ahí enfrente. Ya regresé. Bueno, entonces, si se dan cuenta, la pregunta que me hizo su compañero de por qué lo dejé como principal, el signo principal, hay una respuesta, pero esa respuesta obedece a un concepto, y el concepto fue ley de los signos. Lo que quiero que entiendan es que si ustedes reprobaron aritmética y álgebra, es porque no manejan los conceptos adecuadamente. Y debido a eso, como les dicen, cancela, elimina, pasa, sube, baja, y que esos no son conceptos, eso es lenguaje común que no tiene nada que ver con mate, por eso reprueban. Debido a eso, les estoy pidiendo que me escriban todos los conceptos, porque así se van a dar cuenta qué es lo que deben de utilizar. Y no parece que solamente un procedimiento es el mismo, es lo mismo siempre, porque no es cierto, siempre hay diferentes conceptos que utilizar, y cuando tú dominas todos estos conceptos, aprendes a tomar decisiones. Y al tomar decisiones puedes hacer que tu vida sea mejor, porque vas a tener siempre palomitas y eso implica que vas a poder aprobar tus materias sin ningún problema. ¿Sale bien? ¿Alguna duda? Ok, sale bien. Vámonos al siguiente. Recuerdan que los temas de esta semana solamente es jerarquía de operaciones y operaciones con números racionales. Y debido a eso, pues todos los ejercicios que les dejé, ¿no? Que si me pueden decir que son muchos, pues podría decirse que sí. Pero también recuerden que hay que estar practicando mucho aritmética y álgebra para lograr los resultados adecuados. Y que definitivamente no, ahorita que hice un examen de geometría analítica, fíjense lo que ocurrió, ¿eh? Tenían un menos x menos 1 entre menos x cuadrada. A ver, díganme con lo que acaban de aprender, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Ley de los signos con x menos 1 por menos 1. No, porque si te diste cuenta que me dijiste por. Y entonces, ahora yo te pregunto, ¿solamente está el por como operación principal? ¿Solamente está la multiplicación como operación principal? La resta y la división, ¿no? Exacto, hay una resta y hay una división. Ahora dime, por jerarquía de operaciones, ¿cuál es la que debo de hacer primero? La división y la multiplicación, ¿no? Exacto, y de la división y de la multiplicación, ¿qué jerarquía tienen? La división. La división tienen la misma jerarquía, pero les acabo de decir que es preferible hacer primero la división. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de esa división? Hola, hola. ¿Cuál es el resultado de esa división?
Hola, hola. ¿Alguien sabe cuál es el resultado de esa división? Ok, ¿cuál es el resultado de la división? Pues la división, dime. Menos X menos 1. No, porque estás haciendo la división. ¿Sí, sí se dan cuenta que debido al concepto tienen la gran duda? ¿Cuál es la operación que tienen que hacer? Pues tienen que hacer la división de esta entre esta, que esa es ley de los signos. Y si ustedes hacen ley de los signos, va a resultar que me queda un menos entre menos. ¿Y cuánto me da? Hola, hola. Me da positivo. Te da positivo. Y si te queda positivo, solamente te queda x menos 1 y x al cuadrado. Ahora, este es el resultado adecuado aplicando los conceptos que les dije. Pero lo que hicieron sus compañeros fue precisamente lo que ustedes tenían la idea. El menos por la x me queda menos x, el menos por el 1 me da más 1, dividido entre la menos x cuadrada, y luego hicieron la división y dijeron, este signo con este signo se divide, me queda positivo, y como me queda positivo, el resultado entonces es x más 1 entre x al cuadrado. Y si se dan cuenta, hay una gran diferencia entre el resultado erróneo, porque no saben aplicar los conceptos de álgebra, y el resultado adecuado. ¿Qué ocurrió con sus compañeros? Que sus compañeros, además de no saberle el concepto adecuado de jerarquía de operaciones, se dejaron influenciar por otros compañeros, y como uno de sus compañeros decían que este era lo adecuado, pues resulta que todos hicieron lo mismo y todos reprobaron. Entonces es muy cruel que por no manejar un concepto y hacerle caso a otras personas, pues pueden haber resultados medios adversos, ¿no? ¿Sale bien? Bueno, tengo que imprimir algo, así que listo, ya regresé, disculpen. Ok, ¿ya están viendo la pantalla? ¿Ya se ve blanca? Sí, ya. ¿Ya? Ok, bueno, disculpen. Entonces, fíjense cómo en esto que le ocurrió a sus compañeros, o sea, en no entender adecuadamente la conceptualización, que fue lo que ahorita ustedes me mostraron, puede haber una gran falla. Y este paso era prácticamente el primer paso de todo el ejercicio. Por lo tanto, al tener un error tan grave en una aplicación del concepto, este menos y este más provocó que el resultado final pues no les diera. Cuando lo único que había que entender es que la jerarquía de operaciones me dice que al haber multiplicación y división, primero hago la ley de los signos dividiendo y por eso me queda el x menos 1, lo que está aquí, ¿no? ¿Sale bien? Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla un momento porque voy a preparar otra hoja para poder continuar con la clase. Y vuelvo a compartir pantalla. Siguen 113. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio que habíamos dicho que era el número 3. Y en el número 3... No pincho. Es que me refiero a que no me recorte bien. Espérame tantito. Y entonces vamos a hacer una operación, la número 3, que aquí tengamos un medio multiplicado por 2 tercios, multiplicado por 3 cuartos, multiplicado por 4 quintos, multiplicado por 5 sextos, multiplicado por 6 séptimos y multiplicado por 7 octavos. Sale bien.
¿qué operación hago primero? Yo encontré más morado. Multiplicación, ¿no? Pues no. Otra vez volvemos a la misma. Lo que tienes que revisar es jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones te hace que tú revises cuántas operaciones hay. Díganme por favor cuántas operaciones hay en todo ese ejercicio. En otras palabras, ¿hay sumas? No, ¿Hay restas? tampoco. ¿Hay multiplicaciones? Sí, ¿Hay divisiones? se podría decir que sí, ¿no? Pues sí. ¿Hay potencias? No, ¿Hay raíces? tampoco. Por lo tanto, las únicas son multiplicación y división. ¿Qué jerarquía tienen? La división, ¿no? Misma. La misma, tienen la misma, pero ¿cuál se hace primero? División. La división. La división, ¿sí? Eso siempre va a ser. Entonces, vamos a comenzarle. ¿Yo puedo dividir este 2 entre alguno de los de abajo? Sí, ¿Entre cuál? el 4, el 6, el 8 y el mismo 2. ¿Cuál te conviene más? El 2. El 2, porque si divides 2 entre 2, ¿cuánto te va a dar? 1, 1. Ahora, aquí hay un 3. ¿Entre cuál lo dividirías? Entre el 3. Entre el otro 3. Luego resulta que por aquí tengo un 4. ¿Entre quién divido al 4? El 4. Y luego tengo aquí un 5. ¿Entre quién lo divido? Entre el 5. Y luego tengo un 6. ¿Entre quién lo divido? Entre el 6. Entre el 6. Y luego tengo un 7. ¿Entre quién lo divido? Entre el 7. ¿Y cuánto les da todas esas divisiones? 1. 1. Y entonces, si nada más les da 1, los números que no están marcados con el marco texto, pues resulta que es un 1 en el numerador y un 8 en el denominador. Y con eso ya acabé la operación. Sin hacer ninguna multiplicación. ¿Sale bien? Por eso es urgente que sepan jerarquía de operaciones. Porque si no la saben, como dijo su compañero, ¿no? Agarro la calculadora y multiplico 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y lo divido entre los demás. Y me va a quedar un número tote. Y luego tengo que hacer simplificar la fracción. Y me meto en complicaciones. Debido a eso es importantísimo que entiendan jerarquía de operaciones y entiendan cuál operación se hace primero y por qué se debe de hacer primero. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, nada más dejen checar algo. Permítame tantito. Ah, sí. Estamos bien. Pensé que tenía que darles otro tema y pues no hay otro tema, solamente es ese. Bueno, entonces vámonos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 vamos a poner un 3 menos 5 multiplicado por un 5 tercios entre un 2 quintos dividido entre un raíz novena de menos 1 más 5 menos 3 elevado a la cuarta menos 3 menos 7 más un medio menos un tercio. Sale bien. Vamos a combinar más operaciones, porque al final de cuentas lo importante es que no importa qué operación me pongan, sé que debo de hacer de acuerdo a que manejo adecuadamente los conceptos. Entonces, si empiezo por aquí, sabemos que siempre lo que voy a considerar es la jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones resulta
que debo de empezar a analizar de dos en dos. Y si analizo en parejas, pues resulta que aquí hay una resta y una multiplicación. La que hago primero es la resta porque la resta está entre paréntesis. Y si hago la resta primero, ¿qué ley voy a aplicar? De la resta. Ley de la resta, ley de la resta. Porque ya sabemos que son números con diferente signo y por lo tanto aplico ley de la resta. Si aplico ley de la resta, me va a quedar, al restarlo me queda 2, predomina el signo del mayor, que es el menos 2, y continúo con la multiplicación. Si se dan cuenta, yo no escribí el paréntesis porque el paréntesis nada más era símbolo de agrupación. Pero el siguiente paréntesis, este siguiente paréntesis, sí implica una multiplicación, por eso lo estoy dejando, para que no esté quitando operaciones nada más por quitarlas, ¿no? Luego, reviso, y si se dan cuenta que hay una multiplicación y una división. Habíamos dicho que al tener la misma jerarquía, la primera que debo de hacer es la división. Y solamente nos acordamos que en la división, ahora sí, en la división de fracciones, sí existe el producto cruzado. Por lo tanto, hay que multiplicar este 5 por este 5 y el resultado se escribe en el numerador. Pero solamente se aplica en división de fracciones cuando se tiene este símbolo, no cuando se tiene la raya de fracción. Por lo tanto, si hago la multiplicación, el 5 por 5 es un 25, y el 3 por el 2 es un 6 que se escribe en el denominador, y escribo entonces el 6. Obviamente, el concepto que apliqué fue la división de fracciones, y que en este caso la división de fracciones no es un producto de extremos entre un producto de medios, sino es un producto cruzado debido a la manera de escribir la operación. Como se escribió así, por eso sí obedece a un producto cruzado, pero básicamente el concepto es división de fracciones. Entonces la división de fracciones tiene dos situaciones que se llama productos cruzados, y la otra es el producto de los extremos entre el producto de los medios, que son dos maneras diferentes de conceptualizar la división de fracciones. Bueno, me voy al denominador. En el denominador yo tengo la raíz novena de menos 1. Por lo tanto, el concepto que voy a aplicar otra vez es la definición de radicación. Y la definición de radicación me dice que hay que calcular el número que multiplicada tantas veces como dice el índice de la raíz, que es 9, me dé por resultado menos 1. ¿Alguien me puede decir cuál es la raíz novena de menos 1? 1, ¿no? Pues no, es menos 1. ¿Por qué es menos 1? Porque si tú multiplicas 9 veces el signo negativo, te va a dar un signo negativo. Pero si tú multiplicas 9 veces un signo positivo, te va a dar un signo positivo. Siempre te va a dar positivo. Más por más por más por más por más. Siempre es más. Pero cuando cuando el menos lo multiplicas por sí mismo 9 veces, te vas a dar cuenta que con 3 veces te da menos, con 5 veces te da menos, con 7 veces también te da menos, y con 9 veces de multiplicar el signo por sí mismo también te da menos. Por eso el resultado es menos 1. Y como les digo, ¿no? Ahí es la conceptualización de la operación. Si la saben conceptualizar, pues no hay ningún problema. Sigo con jerarquía de operaciones. Aquí hay un más y un por. Primero hago el por. Luego sigo con la jerarquía. Aquí hay un por y aquí hay una potencia. Por lo tanto, hago primero la potencia. Y luego aquí hay una potencia y hay una resta. Hago primero la resta porque está dentro de los paréntesis. Y eso implica que lo demás debe quedar igual. ¿Qué es lo demás? Pues debe de quedar igual el más, debe quedar igual el por, y debe quedar igual la potencia, porque la única operación que voy a hacer es la que está entre paréntesis, y entre paréntesis pues ya sabemos que es la ley de la resta porque son signos diferentes. Hago la resta y dejo el signo mayor es positivo, sabemos que el positivo al principio no se escribe a menos que sea una operación, y dejamos el 2. Continúo con operaciones. Si ustedes se dan cuenta que hay una resta y hay una resta, estos dos tienen la misma jerarquía. Entonces, ¿cuál hago primero? ¿Sí se dan cuenta que aquí viene el concepto raro? Porque aquí hay una resta. A ver, si hay una resta, ¿quién es el minuendo? Ah, pues el minuendo es este y el sustraendo es este. Pero resulta que el minuendo, acabo de hacer operaciones. Por lo tanto, no puedo tomar en cuenta este minuendo porque este minuendo ya fue diferente. Entonces, la resta, insisto, las dos restas tienen la misma jerarquía. Pero ¿cuál hago primero? Pues la primera que hago es esta resta.
la que involucra al -3 y al 7. ¿Por qué hago esa resta? Vuelvo a repetir, porque el sustraendo, acabo de hacer la operación y no es este. Como no es este, por eso la operación que hago es esta. Y si se dan cuenta, entre estos dos, ¿qué ley es la que debo de aplicar? La ley de la suma. La ley de la suma. Pero si se dieron cuenta que todo fue de entender la definición, si ustedes entienden las definiciones de los conceptos, no va a haber ningún problema. Pero si no los entienden, van a volver a cursar álgebra n veces hasta que de plano pues se den por vencidos. Y no es la idea, ¿no? La idea es que entiendan el concepto. Por lo tanto, ya habíamos dejado el el 5 menos 3, que yo lo había escrito aquí. Y entonces hago la ley de la suma entre estos dos. Como son del mismo signo, se suman los números y se deja el signo que predomina, que es el signo negativo. Por lo tanto, aquí me da un -10. Y sigo con jerarquía de operaciones. Si sigo con jerarquía de operaciones, resulta que la operación que ahora debo de revisar es este más. ¿Por qué este más? Ese no lo hemos hecho. Los que hicimos fueron estos dos con la ley de la suma. Entonces voy con el más y me doy cuenta que hay una suma y una multiplicación. Por lo tanto, la primera operación, la que tiene mayor jerarquía, es la multiplicación. Luego reviso la multiplicación con la resta. Obviamente tiene mayor jerarquía la resta, pero me doy cuenta que es una resta entre fracciones. Por lo tanto, el concepto que debo de aplicar ahora es precisamente resta de fracciones. Resta de fracciones. Que si ustedes se dan cuenta, es un concepto, dos conceptos, tres conceptos, cuatro conceptos, cinco conceptos y 6 conceptos que son completamente diferentes y que lo estamos haciendo en un solo paso. Por eso les vuelvo a repetir, no existe el procedimiento, existe la aplicación de conceptos para ir generando pasos y esos pasos me generan un procedimiento, pero no es al revés. Entonces, si hago la resta de fracciones, aquí debemos de respetar que sigue existiendo la operación suma no la debemos de quitar, sigue existiendo la operación multiplicación, la operación multiplicación la sigo indicando con el paréntesis, y lo que voy a hacer es la resta de fracciones. El mínimo común múltiplo es 6, no lo hagan en calculadora, eso sí lo tienen que hacer a mano, porque necesito ver su procedimiento, y entonces aquí tengo un 6 dividido entre un 2, me da 3, por el de arriba me da un 3, aquí escribo el 3, y luego le resto este 6 dividido entre este 3 me da un 2 y el 2 por el de arriba me da un 2 y por lo tanto y aquí me queda un 2 y de ahí ya terminé con el procedimiento de resta de fracciones. Obviamente siguen más conceptos. Ok, le sigo. Sabemos que siempre lo que debo de hacer es jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones. Debido a eso, yo sé que hay que multiplicar este número, hay que multiplicar este número por este número. Pero si se dan cuenta, aquí tienen un número entero y un número fraccionario. Y debido a eso, el concepto que debo de aplicar es precisamente el de multiplicación de fracciones. Y si voy a multiplicar fracciones, voy a dejar de compartir tantito para recibir a otro de sus compañeros. No, no es cierto, me engañaron. Ok, pensé que había entrado alguien, disculpen, se arrepintió. Entonces, la multiplicación de fracciones me dice que si yo tengo un número entero, a este número entero hay que agregarle un 1 en el denominador. Si ustedes observan, el signo menos se siguió quedando en el numerador, no lo moví de lugar, porque solamente el concepto que apliqué es que agregué un 1 en el denominador. Y si agregas un 1 en el denominador para poder hacer la multiplicación, entonces voy a hacer la multiplicación donde la multiplicación es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Si ustedes se dan cuenta, cuando voy a multiplicar numerador por numerador, ahí aparece el signo y por lo tanto el concepto que también debo de aplicar es el de ley de los signos. Porque la ley de los signos solamente se aplica en multiplicación y división. Y entonces me queda un menos 50 entre un 1 por 6 que me sigue dando 6. Y luego me voy abajo. Abajo hay una suma y hay una potencia. Lo primero que debo de hacer es la potencia. Y hago la potencia porque es jerarquía de operaciones. La potencia es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indique el exponente. Eso implica que voy a utilizar otro concepto que se llama definición de potencia.
y entonces el menos 1 queda idéntico, y luego la operación más queda idéntica, porque no estoy haciendo nada con la operación más, y el por queda idéntico. Si se dan cuenta, solamente voy a hacer la potencia. Por lo tanto, le agrego un paréntesis para seguir conservando la multiplicación. Y si yo multiplico por sí mismo al 2 4 veces, pues resulta que 2 por 2 me da 4, por 2 8 y por 2 16. Y entonces aquí adentro me va a quedar un 16. Si ustedes observan, el haber respetado la multiplicación no tiene mucho sentido, porque más por más es más, pero sí es necesario que se hagan la costumbre, porque a veces me van a quedar resultados negativos. Sigo con jerarquía de operaciones. Esta resta no la puedo hacer porque acabo de realizar la operación potencia. Entonces esa resta ahorita no la considero y solamente considero la suma y la multiplicación. Entre estas dos, quien tiene mayor jerarquía es la multiplicación, y luego veo la multiplicación con la resta, y entonces me doy cuenta que quien tiene mayor jerarquía es la resta, porque recuerden que está entre paréntesis, la raya de fracción es un paréntesis. Eso quiere decir que lo primero que debo de hacer es la resta, y si hago la resta, ya sabemos que eso se llama ley de la resta, y como no le he agregado aquí, pues le agrego el otro concepto que voy a aplicar, es ley de la resta, y si aplico ley de la resta, entonces 3 menos 2 me queda 1, y esto es un sexto. Recuerden que la multiplicación se debe de seguir conservando, por eso dejo el paréntesis, pero lo dejo porque la multiplicación nunca la hice, y como nunca hice la multiplicación, hay que verificar si no hay algo ahí en la multiplicación. Bueno, vamos a continuarle por acá, y si lo continúo por acá, ahora, obviamente, lo primero a considerar es la jerarquía de operaciones. Eso es siempre jerarquía de operaciones. Dime. ¿Dónde quedó el 10? ¿Dónde quedó el 10? Me lo comí, tienes razón. El 10 me lo comí. Muy bien, Dios te pague. Eso es lo que pasa cuando uno se empieza a parar mucho tiempo, cuando estás haciendo trabajo. Muy bien, Dios te pague. Bueno, eso ténganlo en cuenta, porque lo que voy a calificar van a ser todos los conceptos y obviamente que tengan precisiones en su ejercicio. Si llegan a cometer una imprecisión como la que yo acabé de cometer, pues obviamente ahí se penaliza, ¿no? Y ya no sigo calificando. Entonces revisen constantemente. Ahorita tengan en cuenta que estoy explicando, me estoy levantando y estoy viendo varias cosas, por eso me equivoco, ¿no? Y les pido de favor que me ayuden porque pues todos nos podemos equivocar. Cuando hagan su evaluación, por favor, no le pregunten a nadie, porque vuelvo a repetir, el error del grupo de geometría analítica, el error del grupo fue que quisieron hacerlo en equipo y quisieron hacer en equipo el examen y eso les produjo que tuvieran 1, 2, 3, 4 errores algebraicos en cada uno de estos ejercicios y debido a eso todo el grupo de geometría analítica reprobó porque prefirió hacerle caso a los que pensaban que sabían mucho que tomarse la fortaleza de hacer las cosas por sí mismo. Y eso fue lo que llevó a que todo el grupo reprobara. Y ayer se los dije, ¿no? O sea, tomaron la decisión. ¿Por qué no confiar en ustedes? Confíen en ustedes, no confíen en los demás. Y pues bueno, ¿no? Ahí queda para el recuerdo lo que ocurrió ayer con sus compañeros. Y que obviamente pues eso implica que la mayoría de ellos va a presentar extraordinario. No porque no sepan, sino porque no confiaron en sus conocimientos, ¿no? Bueno, seguimos. Si ustedes se dan cuenta, en el numerador no hay nada que hacer, porque solamente sería la ley de los signos, pero habíamos dicho que el menos déjenlo en el numerador, porque me conviene, al final de cuentas, les conviene dejar separados el signo del numerador y el signo del denominador, pero si ustedes observan, aquí hay una división, y esa división es repartir, y ustedes no pueden repartir 50 pesos entre 6 personas, no pueden repartirlo porque no les queda número entero. Sin embargo, si revisamos los criterios de divisibilidad, ahí me voy a dar cuenta que los dos tienen mitad. Y como los dos tienen mitad, eso implica entonces que lo que debo de hacer es simplificar la fracción. Entonces vamos a simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción, el concepto de simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, sabiendo los criterios de divisibilidad, pues ya sabemos que se puede dividir entre 2, porque los dos terminan en número par. Por lo tanto, si divido entre 2 al 50, me queda menos 25. Si divido
al 6 entre 2 me va a quedar 3. Y entonces el resultado es menos 25 sobre 3. Les digo, dejen el signo en el numerador. Ya luego, cuando hagan operaciones, porque por aquí viene una división de fracciones, ahí ya pueden ocuparse. Si quieren hacer la ley de signos, no importa, ¿no? Bueno, si ustedes se dan cuenta de aquí abajo, tengo el menos 1 y el menos 10. Obviamente ahí es ley de la suma. Y también tengo el 16, que ahí es ley de la resta. Por lo tanto, hay que agregar esos conceptos. Lo primero que hago es la ley de la suma. Lo segundo que hago es la ley de la resta. Acuérdense que deben de estar en sus exámenes, ¿eh? Y eso implica que menos 1 menos 10 me da menos 11. Se suman los números y se conserva el signo. Y el menos 11 con el 16, ahí resulta que el 16 es un número mayor, tiene signo positivo. Por lo tanto, el resultado va a quedar positivo. Y al hacer la resta de 16 con 11, eso me da un número que es el 5. Y entonces aquí queda un 5 que lo voy a sumar a un sexto. Si se dieron cuenta, lo único que hice fue quitar la multiplicación, porque pues ahí no afecta propiamente a la ley de los signos, ¿no? Pudieran escribir ley de los signos, solamente por no dejarlo, aunque en realidad pues no fue tan fundamental la ley de los signos, porque más por más queda más y se sigue manteniendo la operación. Bueno, después de aquí, si ustedes observan, resulta que la división de arriba no se puede hacer. La división esta no se puede hacer porque por jerarquía de operaciones la primera división que debo de hacer es la que está la primera operación que debo de hacer es la que está entre paréntesis. Y debido a que la raya de fracción es un paréntesis, la primera operación que hay que hacer es la de la fracción que está en el denominador. Eso implica que por jerarquía de operaciones, lo que debo de hacer es la suma de fracciones. Y la suma de fracciones, llámese el procedimiento. Por lo tanto, le escribo aquí un igual, arriba escribo el menos 25 sextos, y abajo le agregamos un 1 al 5, y entonces... Está bien. Y entonces tienes un mínimo común múltiplo que es 6. El procedimiento ya saben que es dividir mínimo común múltiplo entre el denominador, que les da 6, por el de arriba que me da un 30. Lo escriben, luego escriben la operación, donde la operación es una suma, escriben la suma, repiten el procedimiento, 6 entre 6 me da 1, 1 por el de arriba me sigue dando 1, lo escribo y ya terminé con la suma de fracciones. Por último, todavía falta, me doy cuenta que por jerarquía de operaciones, lo primero que hay que hacer es la suma que tengo aquí arriba, porque las demás operaciones son multiplicación y división, pero aquí la raya de fracción es un paréntesis, y al ser un paréntesis hay que hacer esa suma. Y si hago la suma, obviamente aplico el concepto de ley de la suma, que ya se lo están aprendiendo y sabiendo, por el simple hecho de hacer las operaciones, de hacer el ejercicio. Aquí me queda un menos 25 sobre 6. Y aquí abajo me queda un 31 sobre 6. Y entonces, aquí directamente ya puedo hacer la división de fracciones. Donde acuérdense que la división de fracciones obedece al producto de los extremos entre el producto de los medios y no a la palabrita que utilizan, que es ley del sándwich. Si me escriben ley del sándwich, vuelvo a repetir, se las voy a poner mal. Tengan cuidado. Si multiplican extremos, resulta que al multiplicar extremos me va a quedar una multiplicación de menos 25 por 6. Si se dan cuenta, no hice la multiplicación. Y al multiplicar medios me queda un 6 entre 31. ¿Por qué no hice la multiplicación? Pues ya habíamos dicho, como hay multiplicación y división, hay la misma jerarquía, entonces solamente indiquen la multiplicación, no la realicen. ¿Por qué? Porque lo que hice fue la división, no hice la multiplicación. La división es multiplicar los extremos, por eso dejo indicada la multiplicación de los extremos, pero no la realizo porque ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué operaciones hay aquí en esta parte? Exacto, este 6 con este 6 se divide, no se simplifica, se divide, porque sí puedes repartir 6 pesos entre 6 personas.
Y como si puedes repartir, entonces puedes hacer la división. Y si haces la división, vamos a verificar. El 25 y el 31 es número primo, por lo tanto no puede simplificarse. Y entonces, de paso, además de la división, también hago la ley de los signos. Si se están dando cuenta, no estoy tachando, ¿eh? La costumbre mala que tienen muchos maestros es que tachan y tachan. Nunca tachen, nunca lo hagan, porque a la hora de revisar, esa rayita las puede confundir y llevar a que el paréntesis, que era paréntesis, ahora parezca una suma y cosas por el estilo. Mejor utilicen marcatextos, marquen cuáles son las operaciones que van a hacer y de ahí me queda que es un 1. De una vez aplico ley de los signos. La ley de los signos me lleva a que esto es un negativo y el 25 y el 31 no deben nada que hacerse, por lo tanto el resultado es 25/31 y hasta ahí termino. Si ustedes se dan cuenta, ya no tengo que simplificar la fracción. Generalmente lo que hacen siempre es que hacen todas las operaciones y les quedan números enormes y al último simplifican la fracción. ¿Por qué no lo hice? Porque por jerarquía de operaciones, la simplificación de la fracción ocurrió desde este paso. Aquí tenía 50 sextos y lo dejé en 25 tercios. O sea, la misma jerarquía me indica dónde hacer las simplificaciones previas, no hacerlas hasta el final. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Sale bien.